¿Qué tal, queridos hermanos, amigos, conocidos? Este video, a diferencia de los demás, no prometo que sea corto, porque en esta ocasión voy a hablar de lo que no se habla y voy a decir lo que no se dice. Eh, y lo voy a hacer desde la perspectiva de las Escrituras. Entonces, me gustaría que si deseas escuchar este video, te concentres, prestes atención, eh, para que puedas digerir cada palabra y para que se pueda tornar en una bendición para tu vida y para que pueda edificarte. El título para la meditación de este día le he titulado Hombres que conocen de Dios, pero que no conocen a Dios. El texto clave lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12. Dice el texto bíblico: los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y aquí lo primero que tenemos que entender es que los sacerdotes que ministraban en el templo de Dios en la época del profeta Samuel eran hombres selectos, o el profeta Elí, eran hombres selectos, eran hombres escogidos, pero tradicionalmente cada uno de ellos, cuando tenía sus hijos heredaban, en otras palabras, el sacerdocio. Entonces los hijos de Eli eran muchachos que estaban relacionados con el texto masorético, que estaban relacionados con la palabra del Señor, que sabían de los sacrificios del Señor, que sabían de los emblemas que se hacían en el templo del Señor. Eran hombres que conocían y sabían inclusive parte de la ley, pero hacían esto de manera tradicional. Es decir, estos muchachos, tristemente, aunque venían de una familia donde supuestamente se creía en Dios y se enseñaba de Dios y se predicaba de Dios y se hacían sacrificios a Dios, y todo lo que se hacía en la casa del templo era en nombre de Dios, es decir, en nombre de Jehová. El texto bíblico nos dice que tristemente estos muchachos no conocían a Dios. Porque podemos conocer teología, podemos conocer doctrina, podemos estar relacionados con muchas cosas, pero simple y llanamente estar perdidos sin conocer a Dios. Y los tiempos de Elí están siendo muy parecidos a nuestros tiempos presentes. ¿Cuánta gente no hace esta función que estoy haciendo ahora, de tomar la Biblia, de predicarla, de explicarla? Aparentemente es un bonito sermón, pero cuando sale detrás de la cámara, su vida está llena de codicia, de pecados, de adulterios, de fornicación, de malicia, de odio, de envidia, y su corazón no está limpio, y en su vida no hay paz. Y entonces el evangelio comienza a ser vituperado, el evangelio comienza a ser juzgado, la iglesia comienza a caer en un abismo donde los hombres que Dios llamó y escogió para ser sus instrumentos se convierten en la peor maldición, porque no hay cosa que ofenda más a Dios que aquellos que, utilizando su nombre y aparentemente ministrando para Él, están apartados de Él. Es más, el vil pecador que peca abiertamente ante los ojos de Dios es más justo que aquellos que, ministrando las cosas sagradas, no deciden arrepentirse y obedecer a Dios. Bueno, esta era la condición de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero te voy a contar un poco más. Estos muchachos se habían hecho esclavos del vientre. Cada vez que venía una persona a llevar el sacrificio que se hacía en la mañana,
y en la tarde el pueblo llevaba un sacrificio que era símbolo de la muerte de Cristo, pero ellos habían perdido el foco. Se habían olvidado que ese corderito que era sacrificado representaba el cordero pascual, al Jesús que habría de venir como niño, debía crecer, debía morir, debía de resucitar, y hoy día está en el santuario celestial en el cielo intercediendo por nosotros los pecadores. Pero bueno, finalmente estos muchachos se olvidaron de eso. Finalmente su vida se fue y se apartó completamente de Dios, pero siguieron haciendo uso de las cosas sagradas. Teológicamente eso se llama sacrilegio, que significa jugar o tomar las cosas sagradas y tomarlo livianamente y hacer de las cosas santas cosas aparentemente normales o cotidianas. El problema no era eso. El problema era que una de las prácticas que hacían estos muchachos la hacían allí mismo en el templo, porque ellos vivían en el templo. El texto bíblico, por ejemplo, hace mención en el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová del pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y como los hombres menospreciaban el entregarse a Jehová por culpa de estos muchachos se estaban tornando en las piedras de tropiezo y en la peor maldición para el pueblo de Israel. Yo quedo pensativo, reflexivo. Muchas veces oro de rodillas y le pido perdón al Señor. Le digo: Señor, perdóname si en algún momento, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, tratando de hacer lo correcto, me he convertido en maldición para otras personas. ¿Sabes por qué te menciono esto y te abro mi corazón así de manera real, de manera sincera? Porque nosotros, las personas que ministramos las cosas sagradas, que llevamos el texto bíblico, que hablamos de Jesús, que predicamos al Señor Jesús, que enseñamos a Jesús, muchas veces corremos el riesgo de ser heraldos para otros y perdición para nosotros mismos. Por eso abro un paréntesis. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, o cuídate a ti mismo. Porque mientras él ministraba a otros, podía olvidarse que él también era un candidato para el reino de los cielos. A veces estamos tan ocupados en las funciones ministeriales, en el trabajo misionero, en el trabajo por la obra y la causa del Señor, y nos olvidamos del Señor, de la obra. Y yo no sé si detrás de la pantalla está una persona que está retirada de la iglesia, que un día ministraste, que un día hablaste, que un día predicaste, que un día enseñaste, que un día te gozaste de la doctrina, pero ahora te encuentras lejos de Jesús. Y el Señor te hace una invitación y te dice: nunca debiste perder los ojos en mí, pero aquí estoy. Es el momento de venir, es el momento de volver, es el momento de entregarte, es el momento de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, te dice el Señor Jesús. Nunca es tarde para volver, nunca es tarde para arrepentirte, nunca es tarde para entregarte. Pero el grande problema de estos muchachos es que estos muchachos decidieron mancillar y practicar el pecado y tomar el pecado como su ídolo. Y ahí viene el grande problema, que el Señor siempre perdonará cualquier pecado, pero hay un pecado que Dios no puede perdonar, y es el pecado que no se confiesa. Y el pecado que no se confiesa se conoce en la Biblia como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y te voy a explicar qué es esto. El Señor trabajó tanto y tanto y tanto en la conciencia de estos jóvenes, y le habló tanto y le habló tanto y le habló tanto, pero ellos fueron endureciendo el corazón, al punto que ya no pudieron más, y el Espíritu Santo ya no pudo más hablarle. Por último, el Señor utiliza a su padre, le dice: muchachos, hijos míos, lo que yo escucho de ustedes no son cosas buenas. El pueblo me dice que están andando en malos pasos. ¿Saben qué hacían estos muchachos? Estos muchachos se acostaban con las jovencitas de Israel, tenían sexo ilícitamente con ellas. El sexo es un don de Dios, no fue creado por el diablo, fue creado por Dios. Y es una de las cosas más sagradas, más linda, más hermosa, más pura que Dios creó.
pero Satanás se encargó de dañar todo lo sagrado, todo lo santo, todo lo lindo, todo lo puro. Y entonces estos muchachos, siendo instrumentos de Satanás, hacían que el pueblo se descarriase y se apartase de Dios, porque ellos pecaban y pecaban y pecaban y pecaban, y no les parecía o no les daba la gana de arrepentirse. Gente linda, gente positiva. Quiero ir llegando a algunos puntos importantes o algunas conclusiones que necesitamos comprender, pero antes de eso, me gustaría que nos fijásemos en un texto más. Así como estos hombres impíos se convertían en una aberración, la palabra del Señor también dice que Samuel crecía en la presencia de Dios. Porque así como había hombres impíos, así como había hombres malos, Dios siempre ha levantado hombres que hagan lo correcto para mostrarle al mundo, para mostrarle a la humanidad de que Dios sí es real. Entonces, si usted se apartó de la iglesia porque un día vio algo incoherente, si usted está enojado con Dios porque tal vez no entiende a Dios, ¿cuánta gente no se ha alejado de Dios porque vio por allí un pastor evangélico acostándose con las hermanas? ¿Cuánta gente no está lejos hoy día de Jesús porque fue a una iglesia y en esa iglesia solamente empezaron a pedirle plata, 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 diezmo, 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 y esa iglesia se convirtió en una alcancía? Tristemente a esto se refiere la Escritura. ¿Cuántos falsos profetas no andan por el mundo engañando a las personas, hablando lo que no tienen que hablar, vendiendo el evangelio de la prosperidad, diciendo que si tú buscas al Señor vas a ser bendecido, tendrás plata y para eso tienes que dar, y eso es falso, eso es diabólico y eso es satánico? Si bien es cierto, sí, el diezmo es bíblico, pero el Señor nunca mandó a predicar un evangelio, dame plata, dame dinero, eso es falso. Para los pastores mercantilistas, sea usted bautista, sea metodista, sea evangélico, sea testigo de Jehová, no me interesa, sea quien sea, no sea usted un hijo de Elí. Dios no te llamó para eso. Estoy aquí dedicando mi tiempo para compartir la palabra del Señor y no preciso para esto pedirle ni un solo dólar, ni un solo, ni absolutamente nada a nadie para cumplir la misión que el Señor me llamó a hacer, porque lo hago por amor y por pasión. Continuamos. Dice el texto bíblico, versículo 26, el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué dice que Samuel era aceptado delante de Dios y delante de los hombres? Estoy leyendo el versículo 26, usted lo puede verificar en su Biblia, del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Porque cuando nosotros estamos en paz con Dios, el Señor nos pone en paz con nuestro prójimo. No existe un evangelio donde yo digo, no, yo estoy bien con Dios, pero no me interesa lo que hagan los hombres o lo que los hombres digan de mí o lo que las personas opinen de mí. Si usted dice eso, usted está equivocado, con todo el respeto que usted merece. Porque el evangelio transformador, cuando llega a nuestro corazón, cuando llega a nuestra conciencia, cuando llega a nuestra alma, cuando llega a nuestra vida, cuando llega a lo más profundo de nuestro ser, transforma nuestra alma, transforma nuestro entorno, transforma nuestra familia y nos hace ser un sacrificio aceptable, no solamente para con Dios, mas también para con los hombres. Samuel es el contraste contra los hijos de Elí, que eran instrumentos del enemigo. Hombres dentro de la iglesia haciendo daño a las ovejas de la iglesia. Gente linda, esto siempre va a ocurrir, pero no pierdas el foco, porque el pastor de los pastores es Jesús, porque el que te escogió para salvarte, para perdonarte, para transformarte, es Jesús, porque el de Jesús, ese Jesús que viene y vendrá por segunda vez, te ama
Independientemente de lo que hayas hecho, el Señor le extendió constantemente la gracia a estos muchachos, así como se le extendió a Judas Iscariotes, pero ellos no quisieron arrepentirse. Entonces yo vuelvo al caso, el problema nunca fue que se equivocaron o pecaron. El problema siempre fue que no quisieron arrepentirse. Estoy hablando para alguien que está estafando, que está mintiendo, que está engañando a su esposa o que está engañando a su esposo, que estás haciendo cosas incorrectas y tú sabes y tu conciencia te dice que lo que estás haciendo está mal. Estoy hablando para alguien que tal vez está vinculado al tráfico de drogas. Estoy hablando tal vez para alguien que está por allí forma parte de un cuerpo de autoridad en algún país, para alguna policía, para algún militar, y te has tornado un corrupto. Estoy hablando para un religioso, para un padre, para un pastor, para un sacerdote. Recuerda que para hoy, para ti, la gracia de Jesús también existe. Y Jesús te ama. Y Jesús puede salvarte. Y Jesús puede perdonarte. Y Jesús puede transformarte. Y no interesa lo que hayas hecho. Pero recuerda también que si no aceptas esa gracia, si no cambias, si no confiesas tu pecado, si no te arrepientes, si no buscas de Jesús de todo corazón, le entregas tu vida a Él, estarás completamente perdido. Hay algo que se llama la conciencia cauterizada. Cuando el Señor nos habla muchas veces y nosotros nos cegamos y no escuchamos y no oímos y no abrimos nuestro corazón, entonces se vuelve hasta imposible muchas veces escuchar la voz del Señor. Querido, tú y yo necesitamos del perdón de Jesús para salvarnos. No te dejes utilizar por Satanás para dañar a las personas, a las ovejas, a los seres humanos que quieren entregarse a Jesús. No te dejes usar por las fuerzas del mal. No te dejes usar por el maligno para tornarte en una maldición para las personas por las cuales Jesús dio su vida. Yo quiero ir concluyendo con este pensamiento. La palabra del Señor dice: pero Elí era muy viejo y oía de todos los hijos de Israel decir que sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces él dijo así: no, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí reprendió a sus hijos porque el pecado que ellos cometían no solamente afectaba su vida, sino que afectaba la vida del pueblo. Y el pueblo, estas ovejas, son la niña de los ojos de Dios. Gente positiva. Nunca debemos de convertirnos en piedras de tropiezos para otros. Recordemos que Jesús dio su vida por cada ser humano que existe en este mundo. Que el Señor nos ayude para que en el nombre de Jesús podamos arrepentirnos, para que en el nombre de Jesús podamos ser bendición. A través de la historia, la religión se ha utilizado como el peor argumento de Satanás para destruir a las personas que quieren salvarse. La Iglesia romana en el año 538 persiguió a judíos, inclusive a cristianos, por guardar el cuarto mandamiento de la ley, ese mandamiento que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Y esto es conocido en la historia como la Santa Inquisición. 1260 años la Iglesia romana asesinando personas, matando a sus hijos, matando a las madres, matando a los padres, simple y llanamente porque no estaban obedeciendo un mandamiento de hombre. Y los que eligieron seguir este libro y seguir la palabra y obedecer la palabra del Señor fueron asesinados. Hoy día el papado ha intentado lavarse las manos y decir que todo está bien, pero no es así, porque se sigue haciendo daño,
Se sigue violando niños en nombre del cristianismo. Se sigue abortando en nombre del cristianismo. Se sigue haciendo daño a la sociedad en nombre del cristianismo. Gente linda, perdónennos, porque muchas veces nosotros los cristianos hemos sido los instrumentos de Satanás para que ustedes se pierdan. En el nombre de Jesucristo te digo que Jesús no es así, Dios no es así. Jesús no era como los hijos de Elí. Jesús no era como aquellos hombres sacerdotes que ministrando las cosas sagradas se tornaron en el peor argumento para la salvación de los seres humanos. Jesús es verdad, Jesús es real, Jesús es Dios, Jesús vino por nosotros, Jesús ascendió al cielo por nosotros, Jesús volverá a este planeta por segunda vez por nosotros. Acepta ese Jesús, camina con ese Jesús, entrégate a ese Jesús, sirve a ese Jesús y haz la voluntad de Jesús. Que Dios te bendiga. Podemos orar. Querido Padre, bendice a la persona que está escuchando este video. Bendice su vida, su familia. No sé quién es ni quién será, pero permite que en el nombre de Jesús sea un hombre, una mujer, un joven o una señorita conforme al corazón de Dios. Que tu gracia lo alcance, que sus problemas puedan ser llevados a la sangre del Cordero y que Jesús se encargue de abrazarlo, de amarlo, de perdonarlo y de redimirlo para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.